Buen día, mi nombre es Enchel Monacida, soy estudiante de la carrera de Medicina Humana en la Universidad Continental y actualmente estoy cursando la asignatura de Fisiología 2 a cargo del doctor Pantoja Rivero Oscar Javier. El día de hoy hablaremos sobre ejes hormonales femeninos. Vamos con ello. Bueno, los ejes hormonales femeninos se encargan principalmente de coordinar lo que es la maduración gonadal, la lactancia, así como las hormonas tiroideas. Recordemos pues que el hipotálamo se encuentra en la parte anterior del diencéfalo y va desde el quiasma óptico hasta los tubérculos mamilares. Va a contar con 10 núcleos que estos van a contar pues con funciones neuroendocrinas, de las cuales vamos a resaltar pues a ciertos núcleos como son los núcleos paraventriculares, los núcleos supraópticos, el núcleo arcuato y el área preóptica. Por otro lado tenemos a la hipófisis, la glándula maestra. Esta va a estar sentada en la silla turca del hueso esfenoidal y pues se va a conectar con el hipotálamo por dos vías, vía neuronal y vía sanguínea. La vía neuronal va a consistir pues en el camino con la neurohipófisis, y es que recordemos que esta va a almacenar y va a secretar la oxitocina y la vasopresina producida por el hipotálamo, y pues la oxitocina va a encargarse de lo que es la leche y el parto, más precisamente las contracciones, y pues ambas son sintetizadas por los núcleos supraópticos y los núcleos paraventriculares. Ahora, cuando hablamos de la vía sanguínea, pues tiene más que ver con el sistema porta-hipofisiario, que va a conectar a la eminencia media con el infundíbulo y junto a la adenohipófisis. Y pues recordemos que la adenohipófisis sí va a sintetizar sus propias hormonas, ya que es una glándula endocrina verdadera. Ahora, hablemos más del hipotálamo. El hipotálamo va a producirme lo que es las hormonas liberadoras de la gonadotropina. Esto va a actuar sobre la adenohipófisis y me va a liberar lo que es la hormona luteinizante, la LH, y la folículo estimulante. La luteinizante va a actuar sobre la teca y va a producirme andrógenos. Por otro lado, va a actuar también sobre el cuerpo lúteo y me va a producir progesterona. Ahora, por otro lado, la folículo estimulante se va a unir a la capa granulosa y pues va a formar los receptores de LH y pues va a unirse enzimas como la aromatasa para que produzcan estrógenos y a partir de andrógenos y esto me genere una retroalimentación negativa. Ahora, por otro lado, recordemos que el hipotálamo en su núcleo arcuato va a liberarme dopamina. La dopamina va a funcionar a nivel de los lactotropos de la adenohipófisis y va a inhibir la producción de la prolactina y también va a encargarse de inhibir la hormona estimuladora de la tiroides. Además, pues vamos a tener al núcleo paraventricular. Este núcleo paraventricular es aquel que se va a encargar de estimular la formación de la hormona liberadora de la tirotropina, la TRH, y pues va a estimularme dos secciones, tanto los lactotropos y pues el tirotropo. En el lactotropo pues me va a terminar formando la prolactina, un aumento de esta, y la progesterona. Esta progesterona en el cuerpo lúteo pues va a provocar que el endometrio eh, está listo para la implantación del embrión, así como pues para preparar a la mama para la lactancia. En cambio, el tirotropo se va a encargar de liberar la TSH, que era inhibida por la dopamina, y pues va a liberarme la tiroglobulina, que es la precursora de la T3 y la T4. Además, pues va a estimular al lactotropo en la ausencia de la T3 y la T4, entonces me aumentaría lactotropos y esto me generaría una hiperprolactinemia que puede solucionarse con un análogo de dopamina. Incluso para cortar la lactancia también se hace uso de estos análogos. Ahora bien, hablemos de la fisiología del ciclo menstrual. Recordemos pues que también vamos a tener al hipotálamo, a la hipófisis, pero en este caso vamos a hablar de pues las gónadas femeninas, el útero y los ovarios. El útero va a ser un órgano más o menos de 7 a 8 centímetros que pues va a tener tres capas, el endometrio, el miometrio y el perimetrio. Ahora,
El endometrio va a constar de dos capas, la capa funcional que va a abarcar 2/3 superiores, que va a estar dividida en la capa compacta y en la capa esponjosa. Y vamos a tener la capa basal. Cuando hay un legrado uterino y se raspa la capa basal, esta ya no se regenera, lo que me generaría un síndrome de Asherman, donde habría amenorrea. Ahora, cuando hablamos del ciclo endometrial, es importante recordar pues que se va a dividir en dos, en la fase proliferativa y en la fase secretora. La fase proliferativa va a darse antes de la ovulación y aquí va a crecer lo que es el componente glandular gracias al estrógeno, mientras que en la fase secretora va a encargarse de la maduración de las glándulas endometriales gracias a la progesterona. Ahora hablemos de los ovarios. Los ovarios más o menos van a medir de 3.5 centímetros por 2 centímetros con un diámetro de 1.5 aproximadamente, pero una mujer postmenopáusica este diámetro pues, va a minorando ya que va a haber una atrofia. En la pubertad van a existir aproximadamente 500.000 folículos que pues de los cuales solamente 400 van a ovular. Recordemos que los ovarios van a tener múltiples tejidos, por lo cual es más propenso a masas tumorales y a cáncer. Bien, ahora, hablando de lo que es el ciclo menstrual, recordemos que hay una fase folicular previa a la ovulación y luego una fase lútea, que es más exacta, que va a durar de 13 a 15 días. La fase folicular va a ser dependiente de la hormona folículo estimulante, que cuando hay un aumento de esta hormona, va a haber un mayor reclutamiento de los folículos. Y cuando hay una disminución de esta, va a haber una selección folicular, es decir, van a elegir al folículo más viable. Ahora, este folículo va a tener una capa granulosa y va a tener a la teca. La granulosa va a ser dependiente de FSH y esta pues va a funcionar junto con la enzima aromatasa y pues se va a convertir en andrógenos como por ejemplo el estradiol, que es el más importante en las mujeres. Recordemos que los estrógenos en una mujer fértil va a ser el más importante el estradiol, en una mujer posmenopáusica la estrona y en un embarazo va a ser el estriol, que va a ser producido por la placenta. Ahora, este estradiol va a tener un primer pico preovulatorio en la fase folicular y va a tener un segundo pico en la fase lútea. Ahora, la teca va a ser dependiente de la hormona luteinizante. Esta va a producir andrógenos como la testosterona y esto va a inhibirme a la aromatasa. Si me inhibe la aromatasa, ya no tendría estradiol, entonces yo tendría una atrofia folicular. Ahora, entonces yo voy a tener que el folículo colapsa, entonces va a haber una producción de progesterona, lo que va a preparar a la mama para pues el ciclo. Y por consiguiente también va a haber un aumento de estrógenos. Este aumento de estrógenos me va a llevar a la luteólisis, lo que va a disminuir el pico de progesterona y me va a llevar a la menstruación. Recordemos que pues la ovulación va a ser consecuencia del pico de LH y se va a dar en el día 14 aproximadamente. Finalmente, pues recordemos que la hormona liberadora de gonadotropinas producida por el hipotálamo va a tener dos tipos de producción. Cuando es pulsátil veloz va a producirme LH. Cuando son picos más prolongados va a producirme folículo estimulante. La folículo estimulante va a tener su primera presentación en lo que es la fase proliferativa y el segundo en la fase preovulatoria. Esta va a generar principalmente el crecimiento de la capa granulosa, claro, porque esta es dependiente de la folículo estimulante y va a aumentar la cantidad de receptores de esta hormona. En cambio, la luteinizante va a tener su pico de ovulación gracias a los estrógenos y pues esto va a generar el crecimiento de la teca porque era dependiente de luteinizantes y pues me va a inducir a la ovulación y va a favorecer a la luteinización del folículo. El hipotálamo va a producirme esta hormona, ya habíamos dicho, y pues va a ser una secreción pulsátil. ¿Qué pasaría si fuese una secreción continua? Una secreción continua me ocasionaría una miomatosis uterina, pubertad precoz, endometriosis, pero ¿cómo se puede inhibir esto? Con la dopamina. Eso sería todo, muchas gracias.
Bueno, los ejes hormonales